Hola, esta es la clase introductoria del curso de Sistemas de Representación Geométrica de la Cátedra Lombardi, de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos al curso. En esta clase vamos a tratar de introducir el programa general de la materia y al mismo tiempo la primera unidad temática en la que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy. El curso se ocupa concretamente de entender a estos sistemas de representación en términos teóricos y prácticos y abordar a la representación fundamentalmente a partir de esta condición de aquella parte del trabajo de los arquitectos vinculado con cómo sistematizar a través de procedimientos geométricos la capacidad de describir, conceptualizar e imaginar la forma arquitectónica. Estos sistemas de representación son comunes a muchos campos de saber, se han constituido desde hace mucho tiempo y muy progresivamente, han tenido una formalización muy específica en tiempos sobre todo de la Revolución Industrial, y se encuentran en este momento en una instancia de revisión estratégica de sus formas, sobre todo a partir de la gran influencia de la introducción del uso de los medios digitales, desde hace ya un arco de algunas décadas, pero que muy progresivamente ha ido sustituyendo casi por completo las herramientas analógicas y manuales con las que estábamos acostumbrados a trabajar. Esto nos confronta con varias preguntas respecto de los objetivos y las formas de trabajo del curso, pero además nos devuelve otra pregunta, que es las formas de representación, los criterios que fueron concebidos para determinado momento y determinados roles de la práctica en su función social, podrían ser también en esta instancia revisados, ¿no? Y nos podrían acompañar hacia una pregunta que es: ¿qué queremos hacer con la arquitectura? ¿Cómo se hace la arquitectura? ¿Para qué se hace la arquitectura? ¿No? Vamos a tratar de encuadrar estas preguntas en la clase de hoy y tratar de enfocar esta característica muy importante de los sistemas de representación en la arquitectura, que es que, de hecho, los arquitectos no hacemos edificios, ¿no? Hacemos otras cosas, dibujos, maquetas, textos, que determinan acciones que efectivamente transforman el ambiente materialmente y se vuelven productivas a través de procesos que involucran a muchos actores, comitentes, industrias, instituciones, y en este sentido las representaciones son muy literalmente nuestro material de trabajo, son lo que hacemos, ¿no? Y solo ahí nosotros podremos adquirir la capacidad de pensar y de producir alguna clase de trabajo relevante, ¿no? Entonces, bueno, esta asignatura será una introducción a la teoría y la práctica de los sistemas de representación en la arquitectura y a la vez a la forma, al campo que nos permite conocer con qué y cómo podemos, o mejor dicho, queremos hacer nuestro trabajo. Para tratar de encuadrar estas preguntas, me gustaría que empecemos por tratar de reconocer qué tiene de particular la representación en la arquitectura. Hay en el campo de conocimiento de nuestra práctica en Occidente hay un mito original en la tradición clásica, que es el mito del origen del dibujo, ¿no? La leyenda de Dibuctades, que dice que en alguna instancia una señorita a punto de separarse de su enamorado que iba a la guerra, en ese acto de despedida, con angustia, agarra un pedazo de carbón del suelo y traza la figura del enamorado en la pared siguiendo el contorno de su sombra. Esa idea del dibujo, con toda una serie de características que tienen que ver con lo íntimo, con lo emotivo, con lo sensible, aparece relatada ahora en otra imagen que trata de describir el mismo mito, pero realizada por un arquitecto. La imagen la produce Carl Friedrich Schinkel y cuando trata de representar el mismo mito nos pone frente a una escena que el historiador británico Robin Evans dice que justamente lo que hace es desplegar esta tensión
entre el dibujo de tradición pictórica y el dibujo arquitectónico. Y dice Evans sobre el dibujo de Schinkel: fíjense que ya no se trata de una escena íntima, es una escena en la que participa un grupo. Esa escena no sucede en un interior, porque si todavía no existía el dibujo, no podía haber arquitectura. El dibujo precede a la arquitectura y entonces cambia la relación entre la función del dibujo y el objeto que representa en el sentido temporal. Si en el dibujo pictórico la representación parece fundarse en una idea mimética de copiar la figura del amante, en la escena de la izquierda, la escena que nos propone Schinkel, hay alguien que es probablemente Diboutades para Schinkel, que no dibuja, sino que toma de la cabeza a una modelo, le acomoda la cabeza, da instrucciones a otro que dibuja, que es un varón y por lo tanto no es Diboutades, ¿no? Y entonces esto empieza a convertirse en un proyecto, es decir, en una situación en la que el dibujo resulta de imaginar una escena, de ordenar una escena. Es decir, el dibujo no funciona como una acción nostálgica, sino más bien como una acción proyectiva, como un intento de imaginar una novedad en el mundo, ¿no? Esto sucede entonces antes de que sea posible que aparezca la arquitectura, ¿no? Y a la vez sucede como una escena colectiva, donde el dibujo funciona como una herramienta que articula distintos personajes, ¿no? Una modelo, una proyectista, un dibujante, un público, ¿no? Podríamos pensar la escena pública. Bueno, eso es lo que dice Evans, determina de alguna manera esta diferencia singular y cualitativa entre el dibujo, entendido en un sentido general, y el tipo de relación que establecemos los arquitectos con el dibujo. Y dice Stan Allen, apoyándose en este trabajo de Evans, un arquitecto norteamericano contemporáneo: la arquitectura es frecuentemente definida como el arte o la ciencia de la construcción, pero los arquitectos, cuando edificamos, influimos a la construcción solo indirectamente, a distancia, ¿no? Como ha dicho Robin Evans, los arquitectos no hacemos edificios, hacemos dibujos para hacer edificios. En el Tratado de Alberti, uno de los primeros libros que ordena en el Renacimiento qué es el saber de la arquitectura, se le asigna un lugar privilegiado al trabajo abstracto, intelectual, de los lineamientos, o sea, los dibujos de línea proyectados en la mente, como opuestos a las construcciones materiales en el mundo. Y Stan dice, pero ver a las construcciones de trabajo de los arquitectos, los dibujos, las maquetas, las notaciones y proyecciones, como simplemente opuestas a la concreta realidad física de los edificios, es perder lo específico de la representación arquitectónica. La proyección, en particular, implica una condición activa, transitiva, ¿no? O sea, implica proyectar, ¿no? Como lanzar hacia adelante algo, esta condición activa, ¿no? Mediante la traducción de medidas y proporciones a través de la escala, las proyecciones arquitectónicas trabajan para efectuar transformaciones de la realidad a distancia del autor. Es decir, trabajamos en este laboratorio, en esta oficina, en este taller, este lugar en el cual sobre un modelo digital o sobre un papel fijamos medidas, establecemos organizaciones que operan a través de la escala y que finalmente suponen transformaciones materiales mucho mayores en el mundo, ¿no? Pero a distancia nuestra. Las proyecciones son los instrumentos del arquitecto para negociar el intervalo entre ideas y material, una serie de evasiones, subterfugios, artimañas, a través de los cuales el arquitecto se las arregla para transformar la realidad por medios necesariamente indirectos. No es que nos ponemos nosotros a construir, a hacer cosas con las manos materialmente. Usamos estas evasiones, subterfugios y artimañas, estos sistemas de representación geométricos, para efectivamente transformar la realidad a través de estos medios indirectos. Permítanme entonces repasar un caso. Por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Extraordinario artista, podemos ver que efectivamente tenía un gran control del arte del dibujo. Podemos ver, por ejemplo, a la izquierda
los dibujos que realizaba para el desarrollo de su obra pictórica. Sin embargo, vemos que a la derecha, cuando se ocupaba de producir dibujos para sus proyectos arquitectónicos, los dibujos eran cualitativamente muy distintos. ¿Qué pasaba? De repente Miguel Ángel no sabía dibujar, había perdido capacidades y destrezas. No, entendía que el dibujo arquitectónico tenía una naturaleza completamente distinta del dibujo artístico. Mientras en el dibujo artístico trataba de producir una descripción minuciosa de cada una de las partes y se podía pasar horas mirando cómo se ensamblaba un músculo del cuello en un músculo del hombro, etcétera, y qué tipo de contorneado y claroscuro del volumen podía implicar, en la arquitectura se ocupaba de producir unos documentos muy abstractos, por ejemplo, proyecciones horizontales, como es en este caso el dibujo de la derecha, donde lo que hace con el pincel es dar unos indicios de la forma de los elementos, pero lo que hace con el lápiz, basándose en escuadras y en compases, vemos el agujero en el centro de la planta del edificio, ¿no? de donde quedó clavado el compás para trazar los círculos. Lo que hace, digo, es establecer medida, posición de los elementos y sus relaciones, ¿no? Entonces, justamente lo que hace es trazar una organización geométrica que determina cómo, por ejemplo, se sucederán una serie de anillos concéntricos con elementos estructurales que permitirán construir determinado tipo de estructura y apoyar encima una linterna o claraboya para que entre la luz, etc. Vamos a ver esto en todo el trabajo de Miguel Ángel, cómo la diferencia cualitativa entre el dibujo de arquitectura y el dibujo artístico es realmente muy, muy grande. Y el dibujo de arquitectura está todo el tiempo ocupado de definir en estas escalas las lógicas organizativas a través de la geometría. Ritmos, lógicas de repetición, secuencias de distanciamiento, medidas generales, ¿no? Hay unas anotaciones incluso, ¿no? Como unos números. Y la descripción de cada uno de los elementos, la definición precisa de cómo será cada columna, cada nicho del espacio, de los muros que rodean este espacio central, etc., emergerá de una cadena de dibujos. Entonces tendremos dibujos con un nivel menor de detalle y dibujos que empezarán a tener un nivel mayor de detalle progresivamente, como sucede en este caso en la sección de la derecha, pero que cuando adquieren mayor detalle tampoco pretenden producir la finura y la precisión que presenta el dibujo de la izquierda. Podríamos pensar que hay una clave en este asunto, que es todos los dibujos artísticos de Miguel Ángel son el objeto de su arte, ¿no? Es decir, cuando él produce un dibujo, ese material, la hoja, lo que hizo con el lápiz, es la obra de arte. Cuando él produce un dibujo para hacer un edificio, lo que él produce es una anotación, es decir, produce un documento que tiene que producir otra cosa, una construcción. Y eso hace que los documentos se vuelvan variables, funcionen como un conjunto, como un sistema de anotaciones complementarias, donde en algunas trata de estudiar los efectos del claroscuro y de la rugosidad del tratamiento de los relieves en el interior, en la otra la lógica de cómo definir el espesor y las capas de construcción de la cúpula y los detalles de la linterna, pero vemos que el dibujo pasa todo el tiempo de ser un dibujo suelto a ser un dibujo preciso. Todo el tiempo estamos en el terreno de el andamiaje geométrico que define medida, posición de los elementos y sus relaciones. Obviamente esto no es exclusivo del dibujo. Miguel Ángel también produce, por ejemplo, en este caso una maqueta donde cuando la vemos del lado interno podemos reconocer el tratamiento de las caras interiores de la cúpula. Y cuando la vemos del lado externo podemos reconocer la secuencia de organización de las ventanas en los gajos de la cúpula, el tratamiento de las columnas y las decoraciones y las cornisas del lado externo, etc., para finalmente producir el espacio central de la Catedral de San Pedro en Roma. Todo este conjunto
de documentos que hemos visto, con todos sus diversos pasajes de lo preciso a lo impreciso y viceversa, digamos, y de cómo establecer complementaciones entre sí, empleando a la geometría como herramienta para determinar posición y medida y configuración de las partes, es justamente lo que caracteriza al trabajo con la representación arquitectónica, este proyecto, esta idea de acumular anotaciones y desplegarlas entre documentos para llevar adelante un proceso complejo de transformación de la realidad. Cuando hacíamos mención a la cita de Robin Evans de Traducciones del dibujo a la construcción y el origen del dibujo, aparecía esta idea de que si no existía el dibujo, no podía haber arquitectura. Un crítico argentino contemporáneo, Claudio Docampo, disiente con Robin Evans y dice: no es así, porque el dibujo arquitectónico, si está caracterizado por algo, es porque se ocupa de representar arquitecturas previas. La arquitectura es un campo de conocimiento que no es simplemente el arte de la construcción, es el campo donde la práctica de la construcción reflexiona sobre su sentido. Y esto implica reflexionar todo el tiempo sobre su origen. Etimológicamente, en la palabra arquitectura están contenidos la palabra origen o el concepto de origen, argé en griego antiguo, y construcción, que viene como de todo el componente tectónico, ¿no? La arquitectura sería la construcción que reflexiona sobre su origen o que reflexiona sobre su sentido, ¿no? Es decir, todo el tiempo la arquitectura trata de aprender de cómo hemos desplegado nuestro saber sobre el hábitat, qué hemos construido, cómo lo hemos construido, y es por lo tanto un campo de conocimiento que se estudia sobre sí misma, ¿no? El dibujo es la herramienta clave para eso. Para producir San Pedro, su proyecto de San Pedro, Miguel Ángel estudia el proyecto de Brunelleschi de Santa María del Fiore en Florencia. Tiene que hacer dibujos que permitan entender cómo algunos años antes, más de 100, el bueno de Brunelleschi encontró una forma de cubrir un gran espacio sin que se le caiga la cúpula. Toda la forma de resolución de la cúpula de Brunelleschi, estudiada en sus comportamientos geométricos, el modo de producir los gajos, el modo de producir la relación entre la estructura curva de la cúpula y el tambor que produce la transición con los muros verticales, cómo desarrollar la linterna, aparece como una correspondencia analítica con toda una serie de correcciones y acomodamientos que cada proyecto hace de manera completamente específica. Pero Brunelleschi consigue cubrir ese gran espacio de remate de la iglesia de Santa María del Fiore en Florencia, algo que había presentado dificultades irresolubles para todos sus contemporáneos, porque estudia una obra producida más de 1300 años antes. 1300, es un montón de tiempo, ¿eh? O sea, se pone a estudiar una obra producida en la época de los romanos. Esa gran innovación producida por Brunelleschi se basa a la vez en esta gran innovación producida por los romanos, en particular cómo Apolodoro de Damasco para el emperador Adriano había sido capaz de producir este espacio que salva una luz de decenas de metros, 40, 50 metros, con una estructura ligera hecha de mamposterías y hormigones escalonadas en el Panteón, un verdadero invento, pero que a la vez, cuando llega el momento de definir su fachada, recurre a una organización de elementos y materiales que vienen de la antigua Grecia, de una obra producida 500 años antes por Fidias, el Partenón, ¿no? Y es con esos materiales que de alguna manera del estudio de esos materiales, de los sistemas de proporciones y de ritmos y de organizaciones de todos esos elementos, obtiene recursos para producir la fachada, el acceso y las transiciones entre el interior y el exterior de este monumento relevante para la cultura romana. Para 1571, Andrea Palladio decide que todo el estudio de estos saberes de la tradición clásica podía aplicarse para resolver una casa.
una casa suburbana en las afueras de Vicenza, la Villa Rotonda. Vemos entonces cómo empieza a aparecer un campo que adopta una forma muy concreta, que es el campo del relevamiento de las obras arquitectónicas, de cómo medirlas, traducirlas a dibujos y componer estos tratados de arquitectura que tuvieron gran auge en el Renacimiento y en el Barroco posteriormente, donde se desplegaba de alguna manera una síntesis de saber a partir de la forma de dibujar edificios del pasado. En particular, Palladio lo que nos permite es entender cómo pasar de la acción de medir, literalmente iban y medían y con las medidas dibujaban, ¿no? Y producir un documento de relevamiento del Panteón, como en el mismo libro, algunas láminas más adelante, lo que aparece es su propio proyecto. Es decir, Palladio se ocupa de organizar esta relación entre el trabajo de la representación geométrica como un modo de aprender lógicas proyectuales y aplicarlas en su propio trabajo. Y lo que podemos reconocer es cómo hay una geometría, un sistema organizativo que empieza a tener puntos en común entre un edificio y el otro, no solo una solución técnica, una calificación de los elementos, sino una transposición de medidas. Pero esas medidas no se transponen literalmente, quiero decir, lo que en el Panteón son 50 metros, no son 50 metros en la Villa Rotonda. El espacio que cubre la cúpula en la Villa Rotonda tendrá 8 metros, no sé, 10. Lo que sucede es que lo que hay es un sistema de correspondencia de proporciones. Es decir, lo que guarda relación entre ambos edificios es, por ejemplo, la relación entre el ancho y la altura, o el largo y la profundidad. Esas correspondencias son correspondencias de dimensiones, pero están liberadas del problema de la escala. No importa cuánto mida en términos de un parámetro externo, de un metro, sino que lo que importa es cómo se establecen correspondencias entre las partes del proyecto. La proporción es la categoría que define el comportamiento de las medidas inherentes a la forma, es decir, cómo algo es angosto, grueso, largo, cuadrado. Por ejemplo, cómo el triángulo que define esa relación dibujada en rojo entre la base del tambor y la curvatura que arma el círculo que encierra la forma completa de la sección del Panteón, ese triángulo rojo rectángulo que vemos en el dibujo de arriba a la derecha, corresponde en proporción con los triángulos que construye Palladio, también con esa rotación de 45 grados en la imagen de la izquierda. Podemos ver cómo, a la vez, la proporción cuadrada empieza a regular un montón de medidas en la planta de la Villa Rotonda, ¿no? Y vemos cómo hay una correspondencia entre la planta y la sección de la Villa Rotonda donde se mantienen determinadas proporciones. Esas proporciones que en los dibujos inferiores del Panteón vemos escritas en términos de medio, medio, 1, raíz de 3, empiezan a ser relaciones estables de medidas que determinan las relaciones entre las partes y el conjunto. Cómo se organizan muchas formas cuadradas, cómo se organizan muchas formas en medida raíz de 3, cómo se establece la relación entre mitades y números enteros, etc. Hay, sin embargo, una diferencia de escala. Llamaremos escala al atributo de la medida y de la forma que permite establecer relaciones entre las dimensiones de una forma y un patrón externo. Cuando alguien dice que algo es grande o chico, lo que está diciendo es que más allá de que sea largo o grueso o rechoncho, ¿sí? Es grande o chico respecto de las otras cosas del mundo. Por ejemplo, de un metro. Un metro es una medida arbitraria establecida por convención, que en una época se guardaba en una vitrina en algún lugar, creo que de Bélgica, si no recuerdo mal, y se supone que todo el mundo estaba medido en función de esa vara, ¿no? En alguna época la forma de medir las cosas era con un pie o con un palmo o con un pulgar, ¿no? Y entonces teníamos las pulgadas y los palmos y los pies para medir las cosas. Pero eso no era cualquiera, eran unas medidas generales que servían para medir todo lo otro, para medir el tamaño de un vaso
usaba un dedo, ¿no? Es decir, esa lógica entre la medida inherente de las cosas y un patrón externo es lo que determina la escala, que es el modo de establecer correspondencia de medidas entre distintas cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona este problema de la geometría, ¿no? Dice Stan Allen, el dibujo arquitectónico, como en la leyenda de Butades, está marcado por el signo de la ausencia. Pero no se trata de la ausencia del amante que se fue, no es la teoría clásica de la imitación, su objeto no es previo, es inmanente, no es algo que estuvo antes y ya no está, sino algo aún no presente. Los edificios son imaginados a partir de representaciones parciales acumuladas. Espero que esto haya sido ilustrado con lo que mostrábamos de Miguel Ángel, ¿no? El dibujo como objeto, como la partitura musical en la ejecución, desaparece al momento de la construcción, digamos, se vuelve irrelevante, se vuelve un vehículo para hacer otra cosa. Pero ¿cómo se realiza esta transformación? Es la diferencia, más que un sistema de correspondencias, lo que hace posible las traducciones del dibujo a la construcción. Las capacidades y lógicas del dibujo son necesariamente diferentes de los potenciales de la construcción. Vamos a aclarar esto. En su tratado de arquitectura, Vitruvio ya ha señalado que los arquitectos que han aspirado a adquirir destreza manual sin estudio nunca han sido capaces de alcanzar una posición de autoridad correspondiente a su esfuerzo, mientras que aquellos que descansaron en las teorías y el estudio estuvieron obviamente a la casa de la sombra y no de la sustancia. Toda la carrera vamos a transitar este debate, ¿no? ¿Cuál es el problema de la arquitectura? ¿Es la teoría, es el razonamiento o es la práctica, la capacidad de hacer cosas, ¿no? ¿Es ese mundo del laboratorio de dibujo o es la práctica y la destreza de cómo andar por el mundo hablando por teléfono y consiguiendo que la gente haga lo que uno dice y que se levante el edificio en tiempo y forma y que no cueste más, etcétera? Este debate, ¿no? Planteado por Vitruvio en el tratado más antiguo que tenemos, en la antigua Roma, para Stan Allen se sintetiza en este último comentario. La arquitectura propone una transformación de la realidad llevada a cabo por medios abstractos. Pero los medios de la representación nunca carecen de sus propias sombras. En el caso de la arquitectura, es la sombra efímera de la geometría proyectada en el obstinado terreno de la realidad que marca el trabajo del arquitecto como tal. Lo que dice Stan Allen es, está claro que no hay una relación de completa semejanza entre el dibujo y la construcción. El dibujo y la geometría y todo este mundo de abstracciones tiene una lógica que no es completamente semejante a lo que sucede con la industria de la materialización de la arquitectura. Pero la arquitectura sostiene su sentido si proyecta en ese terreno de la realidad, en ese terreno tan complejo y tan particular, ¿no? Si proyecta como marca de su trabajo la sombra de la geometría, ¿no? O sea, el orden, la estrategia, el concepto de la organización que ha sido desarrollado en ese espacio a distancia y en escala, ¿no? Es decir, cómo consigue transportar toda esa reflexión y ese conocimiento y esa capacidad de encontrar sentido en la construcción al acto de construir. Y lo podemos ver rápidamente, ¿no? O sea, en cualquiera de estas imágenes que muestran, que ilustran, por ejemplo, si uno busca en Google dirección de obra, ¿no? Elegí algunas al azar, encontramos muchas de estas cosas que nos plantean Evans y Allen, ¿no? Vemos en las imágenes superiores un par de técnicos en una obra mirando planos y están de espaldas al edificio y hay una distancia entre ellos y el edificio, ¿no? O sea, miran el dibujo y allá atrás está la construcción. O a la derecha, tienen el rollo bajo el brazo y están a unos cuantos metros de distancia del edificio y señalan, y dicen, allá tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Hay siempre una distancia entre los planos y la edificación. ¿Y cómo se salva? Bueno, con todo lo que está abajo, ¿no? Con cintas métricas, con escuadras, con niveles, incluso con compases, ¿no? Es decir, con modos en los cuales
toda esa notación que está en los planos, llena de medidas, llena de geometría, muy abstracta, ¿no? Encuentra la forma de transportarse a la acción. Si vemos, por ejemplo, algunos dibujos de Clorindo Testa, podemos ver cómo, aún en un caso en el que el arquitecto tiene una gran destreza manual y produce dibujos con una gran capacidad lúdica, con una gran voluntad plástica, que además presentan un montón de partes a mano suelta, etc. Sin embargo, podemos reconocer que están llenos de medidas, que están trazados con escuadras, que las formas que presentan son formas geométricas reconocibles, triángulos, rectángulos, arcos de círculo, que son precisas, que han reflexionado sobre si tienen que tener esa medida u otra, etc., ¿no? Y cuando vemos una imagen de Testa trabajando, por ejemplo, en su escritorio hace ya unos cuantos años, lo que reconocemos es cómo su escritorio estaba lleno de estos instrumentos geométricos, ¿no? Plantillas, escalímetros, pistoletes para trazar las curvas que no fueran círculos perfectos o que formaran parte de elipses o de curvas de mayor radio. Es decir, hay toda una serie de herramientas puestas arriba del tablero, por más que los dibujos estén llenos de trazos, de marcadores de colores, lápices de colores, sean de los más espontáneos e intuitivos que podamos imaginar, toda esa geometría está arriba de la mesa. Y geometría viene etimológicamente desde el griego antiguo de la idea de combinar, ¿no?, la idea de medición con la idea de la tierra. Geometría quiere decir medir la tierra. Es un campo de saber que no tiene que ver con la matemática como una especulación abstracta, sino con el desarrollo de una herramienta para traducir la forma del mundo a modelos abstractos, ¿no? Eso es el origen de la geometría. Eso es, en el antiguo Egipto, el modo en el cual se empezó a pensar que una cuerda con 12 nudos distribuidos a distancias equivalentes podía permitir doblarla, ¿no?, y vincular 3 distancias, 4 y 5, para producir un ángulo recto. Y con ese ángulo recto se podía poner sobre el suelo con unas estacas y empezar a medir si cambiaban o no las crecientes del Nilo, hasta dónde se podía cultivar, cómo repartir las áreas de cultivo, cómo trazar las pirámides. Ese saber aparece en la antigua Grecia bajo la forma que todos ustedes conocen bien, que es el teorema de Pitágoras. El cuadrado de los catetos sumado es igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, 3 al cuadrado 9 es igual a 4 al cuadrado 16, que sumados son igual al cuadrado de 5, 25. Esto, que se ha convertido en parte de nuestras pesadillas cuando estudiábamos matemática en la secundaria o cuando fuera, es, sin embargo, lo que realizan hoy en Singapur, en Islandia, en Dinamarca, en José León Suárez, en Alaska, los albañiles cuando van a empezar una obra. Miden, cruzan 2 hilos, miden 3, 4, 5 y materializan un ángulo recto, desde el antiguo Egipto. Como decía Stan Allen, seguimos proyectando sobre este mundo indómito los andamios con los cuales imaginamos la transformación del mundo. Ponemos geometría sobre la Tierra bajo la forma del ángulo recto, repitiendo estas medidas, imaginando cómo a partir de ese cruce de líneas podemos construir toda clase de formas. Y esto, continuando con esta estructura fundacional de nuestros campos de saber, se traza bastante claramente desde la antigua Grecia, bajo la figura de la simetría. Simetría quiere decir con medida, es decir, es el componente de la geometría que razona qué correspondencia hay entre las medidas de las formas. Y en este sentido nos propone imaginar una serie de reglas o de operaciones que son generativas, que permiten hacer formas con otras formas. En el caso de la geometría de 2 dimensiones, esas operaciones son fundamentalmente traslaciones
rotaciones y reflexiones. No casualmente, esas operaciones son, además, algunas de las principales operaciones de cualquier sistema CAD para producir modelos digitales en la representación arquitectónica. Es decir, la traslación como un sistema de copia secuenciada, la rotación como una copia que ahora no funciona a lo largo de una línea, sino alrededor de un polo, la ampliación o escalamiento como forma de sostener la misma proporción y aumentar o disminuir su tamaño, o las simetrías especulares como maneras de repetir a modo de espejo una forma de un lado respecto a una forma del otro de un eje. Podríamos volver a las representaciones de Palladio de la Villa Rotonda y empezar a reconocer simetrías dobles, simetrías escalares, simetrías de traslación, las celestes, ¿no? O sea, cómo los módulos cuadrados a lo largo de la banda central empiezan a repetirse 4 veces y a definir, por ejemplo, la relación entre el cuadrado rojo interno y el cuadrado rojo externo, y establecer entonces cómo se vinculan las simetrías escalares con las axiales y con las de traslación. Y a la vez, incluso por la forma de resolver el pliegue de las cubiertas, podríamos reconocer las simetrías de rotación, como hay un polo donde uno, como si fueran gajos de una pizza, va repitiendo los 4 frentes de la casa, pero ahora a partir de las diagonales y no de los ejes medios. Todos estos efectos no son pura geometría. Como nos decía Stan Allen, son la manera en la cual esa geometría deja su huella en la organización del territorio y de la materia y del espacio, ¿no? La simetría axial le da sentido al modo en el cual uno se aproxima a la casa, transita el camino para llegar a la casa, accede a la casa y sale hacia el campo. La frontalidad está determinada por esa simetría especular, ¿no? En cambio, la simetría de rotación lo que nos permite ver es cómo estos frentes van abriéndose simultáneamente hacia todas las caras del campo que aparece gobernado de alguna manera por la presencia de la casa, cómo la casa funciona como una especie de monolito o estaca clavada en el punto más alto de la colina que gobierna estas áreas rurales, y cómo podemos empezar a ver permanentemente la casa en escorzo, es decir, no de frente, sino entendiendo un poco esta especie de simetría producida por la arista, y donde vemos caras a un lado y al otro, una con sol, otra con sombra, y todos estos comportamientos más pintorescos de la casa cuando nos movemos alrededor de ella. Por otro lado, también podemos reconocer cómo la simetría escalar combinada con la simetría especular producen una secuencia de espacios que se vinculan a lo largo de un eje como una serie, ¿no? Con determinado ritmo, con determinada medida, etc. Y cómo, además, la organización polar y el escalamiento lo que producen es toda una caracterización del espacio central de la casa, con su cúpula, su linterna, su balconcito sobre los niveles inferiores, etc. También las lógicas organizativas, como nos sugería Stan Allen, son producto de una serie de operaciones combinadas, son simetrías, son modos de poner en relación distintas medidas, son modos de conmesurar a la totalidad del edificio con una serie de acciones. No hay una única acción organizativa, hay un número de acciones organizativas que se entrelazan y operan a través de distintas escalas. Pero además, lo que se vuelve muy importante es que para 1570 Palladio también nos presenta este razonamiento, que es, esto no solo ordena el edificio, sino que ordena la relación entre los dibujos. Es importante ver al mismo tiempo la sección horizontal y la vertical, concertar esos dos dibujos, ponerlos juntos, pensar qué tipo de correspondencia hay entre la organización de la disposición de anchos y profundidades con la organización de alturas. Y está claro que para Palladio esto debe ser conmesurado, debe guardar relaciones de proporción. Este saber se despliega técnicamente cuando se fundan las escuelas normales, politécnicas, en Francia después de la Revolución Francesa.
Este es un momento muy importante porque es además un momento en el cual, bajo el ideal de la República, los saberes que hasta ese momento se transmitían en organizaciones universitarias muy cerradas, gobernadas por la Iglesia, o en organizaciones gremiales también muy cerradas, de transmisiones de conocimientos dentro de grupos o aristocráticos o de pactos y convenciones secretas, como se trataba de las logias, aparecen ahora atravesadas por un proyecto de república que imagina que el saber universitario debe ser general y debe estar en manos del Estado, de la misma forma que la salud pública, etc. Y todo este modelo que emerge de la Revolución Francesa se afirma a partir del modelo del nuevo Estado norteamericano, más o menos en la misma época, y funda de algún modo muchas de las formas de la organización sociopolítica contemporánea y determina una función de la educación y de los campos de saber como en este modelo científico-técnico global, se funda en esta escuela politécnica francesa y en la convergencia del trabajo de algunos técnicos, en particular de Gaspard Monge. Gaspard Monge redacta justamente el manual de las lecciones que daba en estas escuelas, donde sintetiza todos estos saberes que habían estado acumulándose en la tratadística de muy diversos campos para producir un tratado general de geometría descriptiva. Y dice Monge en este programa: para librar a la nación francesa de la dependencia en que hasta hoy ha vivido de la industria extranjera, necesitamos en primer lugar dirigir la educación nacional hacia el conocimiento de los objetos que exigen exactitud, lo que hasta nuestros días se ha descuidado de un todo, y acostumbrar las manos de nuestros artistas al manejo de todo género de instrumentos que enseñan a trabajar con precisión y a medir los grados diferentes del trabajo. ¿Por qué empieza así? Bueno, está diciendo, esto es un programa, es un proyecto dirigido a que la artesanía se convierta en industria, a que los saberes de oficio alcancen la capacidad de adoptar precisión y sistematización para librar a la nación francesa de la dependencia. ¿Qué dependencia? De la dependencia de Inglaterra, de la dependencia de la industria extranjera que ya atraviesa los procesos de industrialización y que si no encuentra una contraparte en otros lugares del mundo es capaz de extender su hegemonía indefinidamente. Entonces, en este proyecto nacional, en esta imaginación de este debate por el control del proceso de industrialización, aparece la aplicación de la geometría descriptiva. Y dice Monge, este arte tiene dos objetos principales. El primero es representar con exactitud sobre los diseños de dos dimensiones los objetos que tienen tres y que son susceptibles de una determinación rigurosa. Es decir, no se trata de algo dirigido exclusivamente a la arquitectura. Todo lo que tenga tres dimensiones y que sea susceptible de una determinación rigurosa, es decir, que pueda entrar en relación con la fabricación industrial, debiera poder ser representado en diseños de dos dimensiones, es decir, en geometría descriptiva, en dibujo técnico, ¿no? El segundo objeto de la geometría descriptiva es deducir de la descripción exacta de los cuerpos todo cuanto se sigue necesariamente de sus formas y de sus posiciones respectivas. En este sentido, es un medio de investigar la verdad. Ofrece ejemplos continuamente del paso de lo conocido a lo desconocido, y porque se haya siempre aplicada a objetos susceptibles de la mayor evidencia, es necesario que entre en el plan de la educación nacional. Me gusta mucho esta frase, y hay una parte de la frase que me gusta especialmente. Cuando dice, obviamente, ¿no?, que esto se trata de deducir la descripción exacta de los cuerpos y entender sus formas y sus posiciones, está claro que esa es una extraordinaria virtud de los sistemas de representación geométricos, pero cuando dice en este sentido es un medio de investigar la verdad, ofrece ejemplos continuamente del paso de lo conocido a lo desconocido. Me llamaba la atención, yo dije, debe haber un error de traducción, ¿no? Porque el medio de investigar la verdad debiera ofrecer ejemplos del paso de lo desconocido a lo conocido. No. Fui al original francés y dice, ella ofrece ejemplos perpetuos del pasaje del conocimiento a lo desconocido, de lo conocido a lo desconocido.
Y ahí se pone lindo. Ahí lo que nos está diciendo Monge es investigar la verdad. No es asentar lo que uno sabe, es abrir un camino para descubrir lo que uno no sabe. Es convertir a estas herramientas una fuerza de investigación, una capacidad de acceder a lo desconocido, no a lo conocido. Es abrir el camino del conocimiento, es decir, no cerrar el camino del conocimiento, sino activar una capacidad de investigar. Y esto lo veremos en el trabajo de todos los arquitectos que nos interesen. Esto es el territorio de la arquitectura, cómo lo conocido, la arquitectura del pasado, por ejemplo, el mundo que nos rodea, nos habilita para imaginar lo desconocido, las transformaciones, lo que todavía no está, lo que necesitamos imaginar. Le Corbusier imaginaba que ese camino se hacía en este manual en el que traza su proyecto a principio de su carrera, a través de los trazados reguladores, a través de investigar cómo se ordenaban estas formas en el pasado y cómo aplicarlas sobre sus obras modernas, que no guardan en apariencia relación alguna con los edificios del pasado, que parecen venir a borrar completamente las huellas del pasado y empezar de nuevo. En esta radicalidad vamos a encontrar todo el tiempo razonamientos sobre ritmos y proporciones, sobre conmesuraciones, sobre simetrías, que ahora no son simetrías tan evidentes, operan todo el tiempo bajo el interés por la asimetría o las diferencias cualitativas, por ejemplo, entre diferentes partes, lado y lado. No se trata de un proceso de igualación de los elementos, pero sin embargo, Colin Rowe descubre que por algún motivo las columnas de la casa que veíamos antes y los ritmos de los espacios que veíamos antes guardan correspondencia con vilas producidas por Palladio en el 1500. En las matemáticas de la vivienda ideal, Colin Rowe establece esta relación entre los sistemas de proporciones de la casa Stein que veíamos de Le Corbusier y la vila malcontenta de Palladio, después de apoyarse en los estudios de Bitcover sobre Palladio, que habían descubierto sistemas rítmicos estructurales que permitían establecer relaciones de correspondencia entre todas sus casas de campo. Esta es la fachada de la villa malcontenta dibujada por Palladio en los 4 libros de arquitectura con sus sistemas de proporciones, etc. Y esta es la forma en la que Le Corbusier traza la fachada de la casa Stein 400 años después. Me gustaría pensar que esto es un muy lindo ejemplo de ese viaje de lo conocido hacia lo desconocido, cómo esa matriz organizativa que Palladio trae desde la antigua Grecia a través del viaje de la tratadística durante miles de años, Le Corbusier la vuelve a actualizar y la lanza para producir una arquitectura nunca vista hasta entonces. Le Corbusier además avanza con gran audacia en la reflexión sobre estos asuntos y desarrolla esta investigación llamada Modulor, en la que trata de encontrar una articulación específica entre los problemas de proporción y los de escala. En el Modulor, Le Corbusier trata de establecer sistemas de proporciones capaces de ordenar el dimensionamiento de todos los elementos de una obra arquitectónica y imaginar el encadenamiento de las medidas a través de la escala en un sistema proporcional, en lo que se conoce como una serie de Fibonacci. Esto quiere decir que cada medida es a la anterior como la anterior es a la que le precede, ¿no? Este sistema de proporciones creciente y decreciente infinitamente permite imaginar que hay entonces escalas de medida que operan justamente en muy diferentes tamaños y que permiten imaginar la posibilidad de fijar medidas para todos y cada uno de los elementos de cada proyecto. Para Le Corbusier esto además suponía entrar en relación con la escala humana, pensar que todas las dimensiones de una obra podían guardar relación con la altura, con la medida del asiento, etc. Sabemos que es un ejercicio extraordinario, pero un poco imperfecto, porque él toma como altura
media 1,83 m, que la verdad que para la época en la que hizo su investigación era un delirio, ¿no? El 1,83 era una persona altísima y era exclusivamente algunos varones. Sin embargo, el trabajo de Le Corbusier sigue reflexionando todavía ahora sobre este problema de la escala humana, también en sus imperfecciones, porque además lo que trata es de establecer una relación entre todas estas medidas que venían de esta larguísima tradición de las artesanías, de medir el espacio con la mano, con el pie, con el dedo, a buscar su correspondencia dentro del sistema métrico para integrarlo a la producción industrial. Le Corbusier aplica este método en la realización de algunos de sus edificios, sobre todo aquellos que se hacen con hormigón armado, porque lo que no consigue es convencer a toda la industria que adopte sus sistemas de medidas. Cada elemento industrial es producido con lógicas que conocemos, a veces con sistemas genéricos, los sistemas ISO o las normas DIN producidas en Alemania o en Francia, originalmente y adoptadas en muchos lugares del mundo después, pero esos sistemas genéricos de dimensión no guardan relación con la escala humana, guardan relación con el modo de fraccionar los perfiles metálicos, con el modo de sistematizar la producción de bloques de hormigón, etc. En el caso de Le Corbusier aparece este intento de rebelarse contra esa lógica externa y convertir a la lógica de lo que él llama la medida del hombre en el patrón universal para la fabricación de todos los objetos industriales. No fue tan influyente, no consiguió su objetivo a escala global, pero lo que sí consiguió es medir todos los elementos de su proyecto con estos patrones. Por ejemplo, al realizar la unidad habitacional de Marsella. Y para que nadie deje de saberlo, se ocupó de, en el molde del hormigón, dejar encajadas ahí las muestras de su sistema de medición con el que se había desarrollado todo el edificio. Le Corbusier nos trae entonces una propuesta para pensar esta idea de simetría, esta idea de proporción, esta idea de escala, fundamentalmente como el problema de la conmesuración, es decir, qué relaciones guardan las medidas entre sí y cómo esas relaciones entre medidas se traducen a geometría, es decir, a modos de medir el mundo, a modos de poner medidas en el espacio, ¿no? Y esto básicamente, de nuevo, se cifra en el modo de dibujar. Podemos reconocer el trabajo de Zaha Hadid hasta hace bastante pocos años, ¿no? Con una oficina que todavía está en funcionamiento, y cómo las investigaciones de Hadid se internan ahora en potencialidades de la geometría que de nuevo son completamente innovadoras y a la vez retoman tradiciones como las de el trabajo de la continuidad de la curvatura y el pliegue que se había trazado en las geometrías del barroco por Borromini, es decir, toda renovación radical, en este caso además apoyada en modelizaciones digitales inconcebibles en otras épocas, mantiene esta idea, ¿no?, de cómo pensar la geometría como un modo de reflexionar continuidades y discontinuidades entre los procedimientos proyectuales arquitectónicos. Al final del artículo de Robin Evans que nos planteaba estas reflexiones sobre el mito del origen del dibujo, una vez que Evans ratifica su idea de la particularidad del dibujo arquitectónico y la posible función de la geometría, nos vuelve a presentar un apareamiento de dos representaciones. Y en este caso nos dice: durante mucho tiempo hemos pensado a la geometría de acuerdo a la imagen de William Blake a la izquierda, como si el arquitecto, la geometría, fuera una herramienta que impone un orden sobre el mundo al modo de Dios, ¿no? Podemos pensar que de alguna manera eso forma parte del sueño de Palladio, del sueño de Le Corbusier. Pero lo que nos dice Robin Evans es: me gusta pensar a la arquitectura como la figura de la derecha. La figura de la derecha, que es una pintura de Giacinto Brandi, que no tiene nombre, que es llamada a veces la astronomía y a veces la arquitectura, es una señorita
atractiva, una señorita sugerente que nos mira con picardía y que en la mano sostiene un compás. El compás apenas se ve, ¿no? Pero es un compás abierto en B hacia arriba. Evans dice, me gusta pensar que es esa, ¿no?, la relación que podemos tener con la geometría. Que lo que podemos hacer es mirarnos, interrogarnos y decidir qué queremos hacer con esto, ¿no? Y hacerlo con curiosidad, con alegría, ¿no? Con esta capacidad justamente de transitar el camino hacia lo desconocido, el camino que también han transitado Palladio, que ha transitado Le Corbusier, que ha transitado Zaha Hadid y que seguramente transitaremos todos nosotros. Ahora, hemos hablado mucho sobre la representación, ¿no? ¿Qué es lo que determina de alguna manera el campo de la arquitectura? Y permítanme de nuevo apelar a estas ideas del origen. Hay un mito clásico que dice que el origen de la arquitectura es el laberinto de Gnosos o de Creta, producida por Dédalo. Dédalo tiene que hacer este laberinto por orden de un rey para encerrar en este laberinto un monstruo, y en ese laberinto, que es la primer gran invención arquitectónica, bueno, cada tanto venían unos jóvenes atenienses, se perdían en el laberinto y el monstruo se los comía. El historiador y crítico catalán Josep Quetglas nos da una versión interesante de este asunto. En el elogio de Ariadna nos dice, desde siempre ellos han querido hacernos creer que Dédalo, el constructor, fue el primer arquitecto y que su obra El laberinto fue la primera arquitectura. Dédalo, el buen profesional eficaz y sobrio que no hace preguntas sino que da respuestas. El artífice indispensable en toda sociedad bien ordenada, desde las Nosos de Minos a la Barcelona de Porcioles y Maragall. Nos está diciendo, con alguna preocupación, ¿por qué nos quieren decir que el primer arquitecto, ¿no?, es este profesional que no hace preguntas, que le dicen, che, haceme un laberinto para contener un monstruo, en el que después entre gente y se la coman? Y el tipo dice, ah, bueno, fenómeno, enseguida te lo hago. ¿Qué es este lugar de ponderar al arquitecto como artífice indispensable de estas sociedades ordenadas, dice él sarcásticamente, desde la más antigua de las civilizaciones hasta la Barcelona con la que él convive, la Barcelona post-franquista? Dice, nos mentían. Nunca pudo ser Dédalo el primer arquitecto, porque su laberinto no era arquitectura. Para funcionar, para engañar al incauto, aquella fábrica prodigiosa, aquella implacable máquina de desorientar debía perder su apariencia, desvanecerse, renunciar a dejarse reconocer, debía no tener forma. ¿Y quién es capaz de llamar arquitectura a lo que no tiene forma? Ahí no hay trayecto ni dirección, no hay adentrarse o estar saliendo, ni siquiera volver a pasar por el mismo sitio llega a reconocerse como repetición, y tampoco puede medirse así el tamaño o el ritmo del lugar. Todo es una indefinible vaguedad que acompaña los pasos siempre iguales del desorientado. En tal continuidad no hay arquitectura. ¿Cuándo aparece la arquitectura? Cuando entre tanta indiferencia se distingue una forma, cuando en el laberinto se fija una dirección, un trayecto, cuando Ariadna tiende el cordel con el que se señalará el camino. ¿Saben cómo es el mito, no? Hay un héroe que decide que quiere matar al Minotauro y que se termine todo este calvario. Por supuesto que ya había habido muchos que habían querido hacer eso, pero este tiene suerte porque Ariadna se enamora de él. Y como lo quiere, le dice, ¿por qué no agarrás la punta de este ovillo? Te vas, te internás en el laberinto y yo me quedo acá afuera sosteniendo el ovillo. Entonces, cada cosa pasa a tener nombre y posición. Tú eres la entrada y tú el camino. Tú la trampa y tú la salida. Tú el centro y tú orilla. Nombre, es decir, identidad propia. Diferencia, relaciones mutuas. Forma. Es Ariadna y no Dédalo el primer arquitecto. El arquitecto no es quien construye, sino quien identifica la forma. La arquitectura aparece con el mismo gesto que dota de sentido al edificio, que lo interpreta. La forma es el resultado de la interpretación, o mejor, existe en ella, no previa a ella, sino como su simultánea condición y resultado, como su otro nombre. Forma e interpretación son sinónimos y hay un tercer término también equivalente, arquitectura. Nosotros contamos con este hilo de Ariadna. Vamos a transitar este curso tratando de emplear la línea
como el elemento que nos va a permitir identificar la forma, interpretar la forma, traducirla a comprensión y convertirnos en arquitectos. La línea tiene comportamientos muy versátiles, ¿no? En este extracto de Paul Klee podemos ver cómo el comportamiento de la línea tiene esta enorme capacidad de describir comportamientos de la forma. Es continua, es quebrada, se desdobla, se cierra, se multiplica. Vamos a investigar todos estos comportamientos de la línea como maneras justamente de interpretar diferentes estatutos de la forma arquitectónica. La línea, además, en términos de los sistemas CAD, es una unidad de información y cada línea tiene toda una serie de atributos parametrizados, es decir, que están procesados digitalmente con criterios técnicos y matemáticos. Entonces tenemos coordenadas, tenemos atributos de color, de tipo de línea, de escala del tipo de línea. Cada uno de esos atributos entonces será capaz de dotar a la representación de capacidad de describir cosas en el grosor de la línea, en el trazo de la línea, en el color de la línea, en la escala del trazo de la línea. Podremos ir volviendo significativa la interpretación de la forma que estamos representando. El programa del curso se ordena como una secuencia de 6 temas. Esos temas conforman unidades de estudio. Estamos empezando a transitar el primero, que es tratar de interrogar a la forma arquitectónica respecto de cómo puede ser traducida a una superficie, cómo convertir el espacio y la construcción en un plano, ¿no? Y esto supone encontrar el modo de transitar las proyecciones concertadas, internarnos en la comprensión de la proporción, de la medición, y cómo hacer este camino muy progresivamente del punto a la línea, de la línea a la superficie y de la superficie al volumen. Progresivamente, ese análisis de la forma nos permitirá, al desarrollar la superficie, entenderla como una superficie capaz de envolver un volumen y, al desarrollarla con todas sus características, encontrar el modo de sintetizar la forma de la arquitectura a un modelo tridimensional. Pero ese volumen puede ser a la vez interrogado respecto de cómo distingue interior y exterior, cómo lo que era una línea que conformaba el límite puede convertirse en dos, y el espesor de esa envolvente distinguir de algún modo el comportamiento del contorno exterior y del entorno interior, y cómo empezar a discriminar el comportamiento del espacio a partir de las secciones. Y cómo a partir de ese modo de investigar la delimitación del espacio, podemos tratar de interpretar qué diferencia hay entre espacio y lugar, qué caracteriza a la singularidad del interior, cómo cambian los comportamientos del envolvente, dónde se vuelven transparentes, dónde se mantienen opacos, cómo se relacionan los espacios entre sí, qué continuidad y discontinuidad hay en la interioridad. Cómo a la vez la envolvente también transita estos problemas de continuidad y discontinuidad. Cómo entender el despiece, la identidad y la extensión de los distintos elementos que definen los límites de la arquitectura. Y cómo entender que esos elementos tienen comportamientos perceptivos, ¿no? Cómo funcionan los problemas de transparencia, de brillo, de opacidad, de color, cómo todo este conjunto de performances materiales son recibidas y percibidas al ver las obras, al mirar las obras, y cómo traducir la percepción a representación. Esa cadena de unidades temáticas, entonces, funciona como un trabajo continuo, analítico, que va tratando de desplegar, como decíamos desde el principio, ¿no?, la idea de que la comprensión de la arquitectura supone moverse entre escalas, entre documentos, entre atenciones, entre herramientas, y del conjunto de todas ellas y de las relaciones entre ellas podemos encontrar las capacidades de estos sistemas de representación geométrica.
para ir cerrando estas ideas, me gustaría que fijemos nuestra atención sobre este ejercicio muy particular desarrollado por Enric Miralles con Eva Prats hace ya unos cuantos años en la revista El Croquis. El ejercicio se llama ¿Cómo acotar un croissant? Y es básicamente la forma en la cual Miralles, un poco sorprendido por las capacidades de una muy joven Eva Prats en su estudio de representar geométricamente formas muy complejas, le dijo, casi a modo de chiste, vos sos capaz de dibujar cualquier cosa, incluso sos capaz de dibujar una media luna. Abordaron ese ejercicio, agarraron una media luna, le sacaron fotocopias y empezaron a hacer esta construcción de cómo traducir la media luna a geometría. Entonces empezaron a hacer toda una serie de secciones, toda una serie de análisis de contornos, de cambios de curvatura, de relaciones entre centros. Y cuando terminaron de dibujar, Miralles anota esta conclusión. Una superficie se envuelve sobre sí misma y aparece un interior que se forma al sobreponerse al exterior. Está diciendo cómo se hace la media luna. Es como una especie de tapa de hojaldre o de empanada que se enrosca, ¿no? A forma de chorizo. Entonces, claro, al enroscarla, se envuelve sobre sí misma y aparece un interior que se forma por la superposición del exterior. Luego los extremos se cierran sobre sí mismos y forman la envoltura sobre la que se agrupan los pliegues. Adopta la forma de una media luna y no de un vigilante. Reconoceremos esta forma en el interior de la bóveda bucal. Dice, hay algo de la forma de la media luna, de su redondez, que se mide con la cavidad de la boca. Al medirlo, las cotas devuelven la transparencia a esta forma, con todas sus cualidades negativas, incolora, inodora y sin sabor. Y un croissant, la media luna en Argentina, es para ser comido. Qué raro, ¿no? O sea, hicieron todo el ejercicio de hacer los dibujos y la conclusión es, bueno, al final con lo que me quedé es con todas las cualidades negativas. Tengo un dibujo donde tengo una media luna sin color, sin olor y sin sabor. Y el croissant es para ser comido. Qué desastre, ¿no? Qué mal que me fue. Bueno, la verdad que no. No es que se trata de una ironía. Se trata más bien de una extraordinaria enseñanza. Lo que escribe Miralles, lo que ensaya Eva Prats, es que si queremos producir arquitectura, tenemos que entender que todos estos sistemas de representación geométrico, esto que Stan Allen llamaba evasiones, subterfugios, procedimientos indirectos, son justamente el único camino que tenemos para darle forma a lo que tiene otro sentido. No es que hacemos dibujos para hacer dibujos, hacemos dibujos para hacer transformaciones relevantes en el hábitat. La arquitectura no es para ser dibujada, es para ser habitada. Sustituyamos la media luna es para ser comida, ¿no? Sin embargo, solo a través de todos estos procedimientos negativos, incoloros, inodoros y sin sabor, qué incoloros, inodoros y sin sabor que son los dibujos de Palladio al lado de la Villa Rotonda, qué incoloros que son los dibujos de la Villa Stein de Le Corbusier al lado de la casa que está en Francia. Por supuesto que sí, apenas dan cuenta de un esqueleto exiguo y fragmentario de algo que es un fenómeno muchísimo más interesante, pero solo pudieron realizarse por emplear estos instrumentos indirectos. Esto es fundamental. O sea, tenemos que entender que solo por estos medios indirectos vamos a poder producir esos objetos complejos y esas transformaciones en el mundo. Y el fin de nuestro trabajo no es producir los instrumentos, es producir las transformaciones. El curso se desarrolla en un programa anual, estructurado en 2 mitades, con una etapa de evaluación y nivelación intermedia, y estas 6 unidades de las que ya hemos hablado, que duran más o menos un mes cada una, que también tienen evaluaciones parciales. Todos los trabajos prácticos del curso se realizan a partir de un mismo caso de estudio. ¿Por qué? Porque nos parece que el saber sobre estos casos podría no terminarse nunca, porque solo se vuelve consistente si los interrogamos y los volvemos a interrogar, si sometemos cada problema a una técnica de dibujo específica, y no si cuando lo miramos 5 minutos nos creemos que ya aprendimos, que es el camino de la soncera y la ignorancia. Con la fundamentación de que cada módulo temático se complementa y evoluciona hacia el módulo siguiente, como he tratado de sintetizar muy rápidamente cuando repasábamos esa secuencia de 6 unidades, y que el conjunto de los trabajos se constituye como una investigación continua y diferenciada.
Nos interesa promover la idea de que un caso de arquitectura puede ser analizado desde muy diferentes atenciones y con muy diferentes métodos, de lo que emergen cualidades formales al mismo tiempo consistentes y variadas. Cada unidad desarrolla uno o dos trabajos prácticos articulados sobre el mismo tema, en el que se asocian determinadas atenciones conceptuales hacia la forma arquitectónica con métodos gráficos específicos. Cada trabajo práctico despliega diferentes ejercicios y los asocia evolutivamente hacia una modelización del caso desde el punto de vista del tema. ¿Cómo construir una superficie? ¿Cómo construir un volumen, un espacio, un lugar, un despiece, un modelo gráfico de lo que percibimos? Los trabajos prácticos se desarrollan como ejercicios individuales de construcción de dibujos y maquetas que constituyen en general secuencias simples de evolución en forma de series, síntesis o complementaciones. El equipo docente presenta cada tema y sus procedimientos de trabajo con clases teóricas, bibliografía, apuntes, tutoriales, exposiciones o clases de lectura y discusión de textos, de forma de mantener permanentemente asociado el trabajo práctico al marco conceptual y volver cada tarea una práctica reflexiva sobre las condiciones de la forma arquitectónica y nunca la simple implementación de una destreza técnica. Tendrán entonces toda una batería de apuntes que tratarán de apoyarlos en cómo encontrar herramientas y protocolos y formas de trabajo y marcos teóricos para cada ejercicio. Tendremos además las clases teóricas que introducirán cada uno de los temas y abordaremos en este caso, en este curso en particular, estos 4 casos de estudio, 2 casas producidas por el estudio de Clorindo Testa en Argentina, en una asociado con Raúl Marconi y en otra con Héctor Lacarra, las casas Michel Rovirosa y Castañeira, y 2 casas producidas fuera de Argentina, más contemporáneas, una más o menos recientemente en Barcelona por Eva Prats, la que dibujó la Media Luna, con el arquitecto argentino Ricardo Flores, en Providencia, en Badalona, en las afueras de Barcelona, y la Casa Par, producida por una arquitecta argentina, Sofía von Elrichhausen, y un arquitecto chileno, Mauricio Peso, en Chile. El objeto de estudio de este curso es la arquitectura, y en particular la forma en que se la representa y las capacidades reflexivas y productivas de esos procedimientos de representación. Entendemos que estudiar un caso de arquitectura intensamente nos permitirá reconocer la extensión del trabajo que está formalizado allí, la diversidad de materiales, las respuestas a cada escala de atención, la multiplicidad de observaciones posibles, las dinámicas de sus formas de ocupación y de habitación. El equipo de la cátedra está organizado con algunos coordinadores. La coordinadora de este curso va a ser Gabriela Cárdenas, que es la profesora adjunta por concurso a cargo del curso, y va a trabajar muy intensamente con ella Matías Benítez, que va a ser el jefe de trabajos prácticos. Después van a estar a cargo de comisión Sebastián Barranco, Tadeo Homs, Flavio Becerro, Emilia Calleja, Matías Brun y Marina Kuhn. Ya muchos de ustedes han entrado en contacto con ellos, han podido ver sus antecedentes. Se trata de una cantidad interesante de excelentes docentes con un proceso de formación que apreciamos mucho y que nos privilegia que formen parte del equipo de la cátedra, que completamos también con José Luis Caivano, que es el otro profesor adjunto que va a estar más presente en el taller de SRG. José Luis es además investigador CONICET y es el responsable del perfil de los trabajos de investigación de la cátedra especialmente. Y Ludmila Kripp y Mariano Alonso van a tener una baja presencia en este taller porque van a estar ocupados simultáneamente de los talleres de Morfología 2 y Morfología 1 correlativos dentro de la misma cátedra, de los cursos superiores dentro de la carrera, pero también van a aparecer dando alguna clase teórica y participando en alguna actividad. Y yo soy Roberto Lombardi, que soy el profesor titular de la cátedra. Como ya saben, el curso va a tener un formato a distancia y va a estar administrado por este sitio web al que todos ustedes ya han accedido y que ordena primero toda una serie de condiciones generales informativas, la introducción, la descripción del equipo docente, la síntesis de los apuntes, las listas, etcétera, en esta portada, y que después nos presenta esta estructura calendaria que llamamos diario de clases, donde habrá botones azules y botones rojos. Los botones se van activando, se van poniendo rojos progresivamente a medida que habilitamos las clases, y cuando cliqueamos sobre esos botones accedemos a la información específica de cada unidad de trabajo cada semana. En este caso ustedes ya han recorrido todo lo que habíamos asentado en antes de clase 1 y estamos empezando a transitar justamente la primera clase, la clase del 14 de abril.
Como habrán visto entonces, una vez que acceden a la clase 1 está esta reseña de cómo volver a acceder a lo que teníamos previsto hacer antes de esta clase. Después estamos teniendo esta actividad que está a punto de terminar, que se trata de esta clase teórica. Les pido que contesten el cuestionario obligatorio antes de entregar el trabajo práctico 1 en un par de clases. Bueno, enseguida van a tener la posibilidad de conectarse a partir de las 8:30 en una videoconferencia general. Les pido que puntualmente entremos todos ahí para encontrarnos y resolver algunas cuestiones organizativas, introductorias, complementarias. Y a partir de las 9:30 hasta fin de la clase vamos a poder trabajar en comisión con los enlaces de Meet que están en la entrada de clase 1 en el sitio web a cada una de las comisiones para trabajar con los docentes que tienen asignados en las planillas, ya con las consignas de los primeros trabajos prácticos. Reitero un poco lo que decía al principio, les damos la bienvenida no solo a este curso, les damos la bienvenida a la carrera de arquitectura, a la FADU, a esta experiencia de camino de conocimiento y de formación que inician ahora en el interior de la carrera a partir de esta semana. Va a ser sin ninguna duda un espacio de trabajo súper productivo, la vamos a pasar muy bien, vamos a aprender muchas cosas, vamos a ponernos a trabajar.